Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el lugar donde desentrañamos los misterios y las historias más fascinantes del mundo del entretenimiento. Hoy tenemos entre manos un tema que sé que a muchísimos de ustedes les quita el sueño, un tema que genera debates interminables y que, seamos sinceros, nos encanta, nos apasiona. Estamos hablando, por supuesto, de Can Yaman y de Method Demir. Esa pareja, esa química, ese fenómeno que trascendió la pantalla y que, para millones de fans en todo el mundo, sigue siendo una llama viva. ¿Recuerdan Erkenzicus, verdad? Esa serie que nos robó el corazón, que nos hizo creer en el amor a primera vista y en las almas gemelas. La química entre Can y Demet era palpable, magnética, innegable y desde entonces, millones de seguidores han estado esperando, soñando con una señal, una confirmación, algo que nos dijera que esa conexión no era solo cosa de guión, que había algo más profundo, algo real. Pues bien, amigos, prepárense porque lo que vamos a desglosar hoy es precisamente eso, un momento que para muchos ha sido esa señal tan esperada. Un instante inesperado en una rueda de prensa que, según dicen, reveló todo. ¿Listos para desvelar el misterio juntos? Si es así, no olviden darle al botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse nada de lo que tenemos preparado para ustedes, porque esto va a estar muy, pero que muy interesante. Imaginen la escena. Una rueda de prensa importante de esas que atraen a los principales medios de comunicación, quizás por el anuncio de un nuevo y ambicioso proyecto cinematográfico, o tal vez una colaboración benéfica de alto perfil que reúne a algunas de las figuras más queridas de la industria turca. Los focos brillan con intensidad, las cámaras parpadean sin cesar, el aire está cargado de una expectación casi palpable. Los periodistas, armados con sus grabadoras, sus cámaras y sus preguntas más incisivas, se agolpan, buscando la primicia, la declaración jugosa, el titular del día que resuene en todas las redes sociales y portadas. Y en el centro de todo, ellos dos, Can Yaman y Method Demir. A pesar del tiempo, a pesar de sus caminos profesionales que se han bifurcado en diferentes proyectos y continentes, cuando están juntos en un mismo espacio, la energía que emana es inconfundible. Se percibe un halo especial, una resonancia que solo ellos dos pueden crear, un campo magnético que parece atraer todas las miradas. Sus miradas se cruzan de vez en cuando, un guiño sutil, una sonrisa cómplice que solo los más observadores logran captar entre el bullicio y los flashes. Estaban allí, radiantes, exudando carisma y profesionalismo, respondiendo a las preguntas habituales sobre sus carreras individuales, sus futuros proyectos, la evolución de la industria del entretenimiento y el impacto de su trabajo a nivel global. Todo transcurría con la normalidad esperada, siguiendo el guión de una típica rueda de prensa de alto perfil. Pero todos sabíamos que había un elefante en la habitación, una pregunta latente, casi palpable, en la mente de cada reportero presente y, por supuesto, de cada fan que seguía la transmisión en vivo con el corazón en un puño. Se sentía en el ambiente una anticipación silenciosa, una especie de premonición de que en algún momento, alguien se atrevería a cruzar esa línea sutil que separa lo profesional de lo personal, o al menos de lo profundamente significativo. Y entonces sucedió. Después de un turno de preguntas que había abordado diversos temas, desde sus recientes éxitos hasta sus incursiones en nuevos géneros, un periodista, con una voz tranquila pero firme, tomó el micrófono. Había estado esperando pacientemente su momento, observando, calculando el impacto de su intervención. Y lanzó la pregunta. No fue directa, no fue sensacionalista en el mal sentido, pero fue certera, profunda, y diseñada meticulosamente para ir más allá de las respuestas habituales, para tocar una fibra sensible que todos sabíamos que existía. La formuló de la siguiente manera, y presten mucha atención a cada palabra, porque aquí reside la clave de todo, el punto de inflexión que todos estábamos esperando. Can, Demet, la química que compartieron en Erkenzicus no solo fue excepcional, sino que creó un fenómeno global y dejó una huella imborrable en millones de corazones alrededor del mundo. Esa sinergia única, que muchos sintieron que trascendió la pantalla y que perdura en la memoria colectiva, ¿consideran que se mantiene intacta entre ustedes a día de hoy? Y más allá de eso, ¿han contemplado alguna vez seriamente la posibilidad de retomar un proyecto juntos que realmente desafíe y explore esa innegable conexión en una nueva dimensión, no solo como actores profesionales, sino como personas que comparten una historia tan especial y un impacto mutuo tan significativo en sus vidas? ¿Cuál es su perspectiva honesta y sincera sobre ese vínculo perdurable y lo que significa para ustedes hoy? Un silencio denso y palpable se apoderó de la sala de prensa. Las cámaras, que hasta ese momento parpadeaban sin cesar,
parecieron contener la respiración, enfocándose en los rostros de Khan y Demet. Por un instante, solo por un instante, el mundo pareció detenerse, congelado en la expectación. Khan y Demet se miraron el uno al otro. No fue una mirada de sorpresa o de incomodidad, sino de algo mucho más profundo, quizás reconocimiento, quizás una comprensión silenciosa, una lectura mutua de lo que significaba esa pregunta para ambos y para el público que los idolatraba. Demet esbozó una media sonrisa, casi imperceptible, en la esquina de sus labios, mientras Khan, con su característica intensidad, pareció tomar un profundo respiro, midiendo sus palabras con sumo cuidado, consciente del peso de cada sílaba en ese momento crucial. La tensión era máxima, y todos los presentes sabían que estaban a punto de presenciar algo significativo. Fue Khan quien rompió el silencio primero, con una seguridad que, aunque profesional, estaba teñida de una emoción controlada pero evidente. Su voz, siempre potente y resonante, sonó un poco más suave de lo habitual, cargada de una sinceridad que llegó a cada rincón de la sala. «Mira», comenzó dirigiendo su mirada al periodista que había formulado la pregunta y luego extendiéndola por la sala, abarcando a todos los presentes y a la audiencia en casa, «la pregunta es muy pertinente y entiendo perfectamente por qué se hace. Porque es algo que nos preguntan constantemente, y es un testimonio del impacto que tuvimos. Lo que vivimos con Erkencicus fue, sin duda, algo único, algo irrepetible. No es algo que suceda a menudo en una carrera, o incluso en la vida personal de uno. La conexión con Demet sí, era y sigue siendo algo muy especial, excepcional. No se trataba solo de actuar, de seguir un guión al pie de la letra. Había una comprensión mutua que iba mucho más allá de las palabras, una capacidad innata de leernos el uno al otro, de complementar nuestras energías en cada escena, de construir personajes que respiraban con una misma alma, con una misma esencia. Se tomó una breve pausa, sus ojos brillaron con el reflejo de un recuerdo vívido, una chispa que revelaba la profundidad de sus palabras. Esa sinergia, como bien la has llamado, es algo que valoro profundamente. Ha madurado con el tiempo, por supuesto. Ambos hemos crecido como personas y como profesionales, hemos tomado caminos diferentes, hemos aprendido mucho de nuestras propias experiencias y desafíos. Pero la base, la esencia misma de esa conexión, de ese entendimiento, sigue ahí. No es algo que se borre con el tiempo o con la distancia. Respecto a la posibilidad de volver a trabajar juntos si el proyecto adecuado llega a nuestras manos, si hay una historia que nos desafíe de verdad, que nos permita explorar nuevas facetas de esa conexión en pantalla de una manera fresca e innovadora, y sí, por supuesto, nuestros complicados calendarios lo permiten, por supuesto que sería una consideración muy seria. Sería un honor y creo que una experiencia profundamente enriquecedora para ambos, y sin duda, un regalo muy esperado para los millones de fans que tanto nos apoyaron y que aún conservan esa ilusión. Su respuesta fue impecablemente profesional, sí, pero estaba impregnada de un respeto, una admiración y una autenticidad que resonaron en cada rincón de la sala. No era solo la respuesta de un colega, era la respuesta de alguien que reconoce una parte significativa y formativa de su historia profesional y personal en el otro. Luego fue el turno de Demet, quien tomó el micrófono con una delicadeza que contrastaba con la intensidad de Khan, pero con una firmeza igual de potente. Su voz, dulce pero clara y segura, añadió otra capa de significado a la conversación, complementando a la perfección lo dicho por su compañero. Estoy completamente de acuerdo con todo lo que ha dicho Khan, empezó, mirándolo con una calidez y una complicidad innegable que no pasó desapercibida. Lo que creamos en Erkencicus fue verdaderamente mágico, y esa magia se debe en gran parte a la conexión tan profunda que tuvimos como compañeros, y sí como amigos que se comprendían sin necesidad de muchas palabras, a veces con solo una mirada o un gesto. Era una química que nacía de la confianza absoluta, del respeto mutuo que nos teníamos, y de una pasión compartida por contar una historia de la mejor manera posible, de darle vida a esos personajes con toda nuestra alma. Esa conexión, esa profunda comprensión, no es algo que se olvide o se desvanezca con el tiempo. Es una parte intrínseca de nuestra trayectoria, de nuestro crecimiento como artistas y como seres humanos. Nos ayudamos mutuamente a ser mejores en aquel momento, a sacar lo mejor el uno del otro, y eso es algo que siempre llevaré conmigo, como un tesoro muy valioso. Se detuvo un instante, una sonrisa genuina y sincera asomó en sus labios, contagiando su calidez a los presentes. En cuanto a la posibilidad de embarcarnos en un nuevo proyecto juntos, creo que sería un reto maravilloso y emocionante.
Siempre he creído firmemente que cuando dos personas tienen una química tan fuerte y orgánica, como la que nosotros tuvimos y conservamos, es un recurso creativo inestimable que puede explorarse de muchísimas maneras diferentes, más allá de la fórmula original. No se trataría solo de replicar lo que hicimos, de volver a lo mismo, sino de encontrar una nueva historia, una nueva dinámica de personajes que nos permita crecer, reinventarnos y, por supuesto, sorprender a nuestra audiencia. Si las estrellas se alinean, si el guión es potente, original y ofrece una oportunidad única para ambos, ¿por qué no? Es un pensamiento que estoy segura muchos de nuestros fans comparten y anhelan, y nosotros no somos ajenos a ese cariño inmenso y a esa ilusión constante que nos demuestran. Es una conexión que de alguna manera nos une a todos los que formamos parte de esa historia, tanto a nosotros como a nuestros queridos seguidores. La sala de prensa estalló en murmullos controlados, y el sonido de los flashes de las cámaras se intensificó, creando un ambiente de efervescencia. La respuesta conjunta de Khan y Demet no fue una confirmación directa de un romance, nadie en su sano juicio esperaba una declaración de ese tipo en un evento tan público y profesional, pero fue muchísimo más significativo que eso. Fue una confirmación rotunda e inequívoca de una conexión que trasciende lo meramente profesional, que va más allá de un guión o de un set de grabación. Khan y Demet no negaron la profundidad de su vínculo, al contrario, lo validaron con una honestidad y una ternura que dejó a todos sin aliento. Dijeron, en esencia, que esa química no solo sigue viva, sino que ha evolucionado, se ha enriquecido con el tiempo y con sus propias experiencias individuales, con su madurez personal y artística. Reconocieron el impacto profundo que tuvieron el uno en el otro y dejaron la puerta abierta, muy abierta, a un futuro profesional juntos, pero con una implicación emocional que los fans, con su aguda perspicacia, supieron leer a la perfección entre líneas, captando cada matiz de sus palabras y sus gestos. Las redes sociales explotaron al instante. Twitter, Instagram, Facebook se llenaron de hashtags, de fragmentos de vídeo recortados meticulosamente, de análisis minuciosos de cada palabra, de cada gesto, de cada mirada furtiva. La gente no solo estaba emocionada, estaba conmovida, sintiendo que sus esperanzas y teorías se veían, en cierto modo, confirmadas. La frase, la esencia de esa conexión sigue ahí, y una química que nacía de la confianza y el respeto mutuo, se convirtieron en virales en cuestión de minutos, replicándose por millones. Para los millones de fans de Erkenci-Kuş, esta no era solo una respuesta diplomática. Era la validación que habían estado buscando durante años, la prueba de que lo que sentían al verlos en pantalla tenía una base real, profunda, lo más importante, duradera. Fue una declaración pública de un respeto, una admiración y una complicidad que va mucho más allá de un simple compañerismo. Fue, en definitiva, la revelación de que su vínculo es excepcional y perdurable, manteniendo viva la esperanza de una nueva magia, de un reencuentro que podría redefinir su leyenda. Y aquí es donde reside la verdadera intriga y la profunda belleza de esta historia que tanto nos apasiona. A veces las revelaciones más grandes, las que realmente calan hondo y tienen un impacto duradero, no vienen con grandes anuncios o confesiones dramáticas y sensacionalistas. Vienen en los matices, en las miradas cargadas de significado, en las palabras elegidas con sumo cuidado y precisión, en la emoción genuina que se filtra a través de la profesionalidad y el decoro público. Lo que Khan y Demet hicieron ese día fue mucho más poderoso y significativo que una simple confirmación de un romance. Validaron la intensidad de su conexión, el respeto mutuo, la profunda huella que dejaron el uno en el otro y en sus respectivas carreras. Mantuvieron un velo de privacidad sobre su vida personal, como es su derecho absoluto, pero abrieron una ventana a la magnitud de su relación profesional y, sin lugar a dudas, también humana. Nos dijeron sin decirlo directamente pero con una claridad meridiana, que lo que vimos en pantalla era real, que era palpable y que esa realidad, esa chispa inconfundible, sigue formando parte de ellos, de su esencia. Es una invitación a seguir soñando, a seguir creyendo en las conexiones mágicas que trascienden el tiempo y el espacio, y a esperar, con el corazón en un puño y la ilusión a flor de piel, ese hipotético futuro proyecto que quizás nos vuelva a regalar la chispa de su innegable e incomparable química, que nos vuelva a hacer creer que el amor, en todas sus formas, es el motor más poderoso del universo. Así que, mis queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro viaje por este fascinante momento que nos dejó a todo ese pensando y soñando. La pregunta sorpresa en aquella rueda de prensa y las respuestas cuidadosamente hiladas de Khan Yaman y Demet Özdemir
no confirmaron un romance al uso, pero revelaron algo igual de potente, la existencia de un vínculo extraordinario, perdurable y profundamente significativo entre ellos, un respeto mutuo y una admiración que ha resistido la prueba del tiempo y las distancias. Nos dejaron claro que esa chispa que tanto amamos sigue viva y que el futuro, aunque incierto, está lleno de posibilidades emocionantes. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este análisis, por su tiempo y por su inquebrantable pasión por estas historias que nos unen. Me encantaría saber qué piensan ustedes de todo esto. ¿Creen que esa conexión se extiende más allá de lo profesional? ¿Esperan un nuevo proyecto juntos? Déjenme sus comentarios aquí abajo, cada opinión es valiosa y me encanta leer sus teorías y reflexiones. Y si les ha gustado este vídeo, si han sentido esa magia que Khan y Demet irradian, no olviden darle a me gusta, compartirlo con todos sus amigos que también son fans, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas. Nos vemos muy pronto con más misterios y más emociones del mundo del entretenimiento. Hasta la próxima.